Hola Yogi, en este video te quiero hablar de algunos de los músculos que trabajamos cuando realizamos posturas de torsión. Entonces, para mí súper importante es tener en cuenta los músculos romboides cuando realizamos posturas de torsión. Vamos a ver, vamos a buscar aquí los romboides. Tenemos uno y otro, el romboide mayor y el menor. ¿Vale? Entonces voy a quitar los demás músculos solo para mantener de momento aislados a los romboides. Entonces los romboides se unen a las apófisis espinosas de nuestras vértebras por un lado y por otro lado se unen a la cara interna del omóplato. ¿Qué significa? Significa que cuando el músculo se contrae, puedes ver las fibras musculares, son casi, en realidad no son horizontales al suelo como se ve aquí, son más en diagonal hacia abajo. Pero lo que ocurre cuando retraemos los omóplatos, es decir, cuando juntamos los omóplatos hacia la columna, lo que ocurre es que los romboides se contraen, ¿vale? Por tanto, cuando juntamos los omóplatos detrás de la espalda, trabajamos los romboides o los contraemos, ¿vale? Mientras que cuando alejamos los omóplatos de la columna, los romboides se estiran, se alargan. ¿Qué ocurre en las posturas de torsión? En muchas de las posturas de torsión que realizamos, sobre todo las que hacemos en el suelo, pero también de pie, o sea, lo que ocurre al realizar la rotación de la columna y la posición de los brazos es que un omóplato se separa de la columna al mismo tiempo que el otro se contrae hacia la columna, es decir, hacemos un movimiento asimétrico con los omóplatos. Y esto es interesante a tener en cuenta porque he visto en yoga que la tendencia es solo a retraer los omóplatos, o al menos esta moda existía hace unos años de querer juntar los omóplatos en todas las posturas. ¿Vale? Entonces, a nivel de torsiones, es interesante prestar atención en qué posturas de torsión nos piden separar un omóplato de la columna al mismo tiempo que juntamos el otro hacia la columna. Este movimiento asimétrico en realidad apoya a la rotación de la columna que ocurre principalmente a nivel de las vértebras dorsales, ¿vale? Y nada, quiero que lo sepas para que empieces a prestar atención en tu práctica y ver en qué posturas utilizas este movimiento asimétrico y cómo afecta a los romboides, ¿vale? Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que en las posturas de torsión tendemos a girar mucho desde el cuello, que es móvil, es muy móvil en el movimiento de rotación y en realidad nos interesa centrar nuestra postura de torsión en la zona torácica o dorsal, ¿vale? Las vértebras que forman parte de la caja torácica porque tienen rango de movimiento en torsión y muchas veces no lo utilizamos, ¿vale? Esta parte de nuestra columna es la que menos utilizamos en movimiento y las torsiones nos dan la oportunidad de trabajar la movilidad dorsal. Hemos visto que las lumbares no se mueven mucho en rotación, entonces no vamos a intentar forzar esta zona. Las cervicales tienen mucha movilidad en torsión y esto hace sí que muchas veces, en vez de trabajar la zona dorsal, en posturas de torsión giremos mucho el cuello. Esto tampoco nos interesa, ¿vale? Por eso me gusta centrar las posturas de torsión en la zona dorsal. Vale, voy a mostrar otro músculo famoso que es el músculo serrato anterior. Voy a buscarlo aquí. ¿Vale? Y quiero mostrar ese músculo porque trabaja en conjunto con el romboide. Entonces el serrato se une a la parte interna del omóplato y desde ahí abraza las costillas para insertarse justo debajo de la axila en las primeras 8 o 9 costillas, ¿vale? Entonces,
¿Por qué estoy hablando de serrato? Porque trabaja en conjunto con el romboides, es decir, cuando los romboides se estiran y el omóplato se separa de la columna, el serrato se contrae. Mientras que cuando vamos en la dirección contraria, es decir, cuando juntamos el omóplato hacia la columna, el serrato se extiende, se alarga, ¿vale? Entonces es un poco, el movimiento de los omóplatos depende de la negociación entre esos dos músculos. Los dos contribuyen al movimiento escapular. El serrato separa el omóplato de la columna, el romboide lo junta, por tanto el efecto, cuando contraemos un músculo el otro se ve implicado y viceversa, ¿vale? Entonces, interesante para experimentar en la práctica. Vale, otra cosa que quiero mostrar, como antes he hablado de los músculos subdiafragmáticos, voy a mostrar el diafragma. Ay, no lo encuentro, entonces voy a buscar el músculo diafragma. Vale, el otro músculo que quería mostrar es el diafragma. Como hemos hablado de la porción subdiafragmática, es decir, los órganos viscerales que se encuentran debajo del diafragma, quería mostrar el diafragma, su posición, ¿vale? Tiene forma de cúpula y es una cúpula móvil porque sube y baja con la respiración. ¿Vale? Entonces, por debajo del diafragma tenemos los órganos digestivos que ocupan todo este espacio. Esto se llama aumento mayor y lo vamos a quitar. Es una capa de tejido conectivo fascia que protege los órganos digestivos. Entonces, aquí debajo del diafragma lo que podemos observar es que tenemos tenemos el estómago, ¿vale? En el lado izquierdo de la parte de la parrilla costal izquierda, está justo por debajo de las costillas inferiores en el lado izquierdo, es nuestro estómago. En el lado derecho que cruza hacia el lado izquierdo tenemos el hígado, que esto es un órgano denso y no es verdad que se estruje como una esponja en las torsiones, no tiene estas características. ¿Vale? Lo que sí que se estruje son los órganos huecos, que son el estómago, esta porción de aquí que se llama duodeno, que está tapado por lo que vemos aquí, que es el intestino delgado, y luego el intestino grueso, ¿vale? Y después del intestino grueso tenemos el colon sigmoides que acaba expulsando nuestras toxinas, ¿vale? Entonces quería mostrarte un poco dónde se han ubicado los órganos digestivos y en particular el tubo digestivo, digamos, que está constituido por el estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso y colon sigmoides.